a todos. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, les doy la más cálida bienvenida a nuestros disertantes, a los coordinadores del día de esta noche y a todos nuestro auditorio. Les habla la doctora Estela Torres de Taboada. Yo soy la actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Nos acompaña el doctor Hugo Celauro, vicepresidenta actual, y la doctora Elian Amarilla, que es la secretaria de la sociedad. La Sociedad de Medicina Interna ha querido elegir el tema de bioética a fin de que este grupo de colegas reconocidos en Paraguay, y no solamente en Paraguay, sino en Latinoamérica, en el mundo, como especialistas en estas áreas, nos den las claves para poder afrontar esta difícil situación, como estaba diciendo ayer el profesor de Mestral, cuando estábamos haciendo las pruebas para hoy, para tratar de ultimar los detalles, estamos como en una situación de guerra, entonces tenemos que prepararnos para la guerra. Este grupo de especialistas que hoy va a estar con nosotros, que esta noche nos acompaña, nos van a dar las claves para tomar decisiones en los momentos difíciles, tal vez y ojalá que no lleguemos a lo que estamos viendo en los diferentes países, de tener que tomar decisiones a qué paciente dar con todo el armamento terapéutico y decidir a qué paciente dejarlo evolucionar espontáneamente. Y el otro punto es que podremos llegar a un momento en que los recursos tanto desde el punto de vista de bioseguridad para el personal de blanco y por qué no de medicamentos, tengamos que también tomar decisiones que sean justas y equitativas para todos, porque todos tenemos derecho a la salud, los profesionales de blanco tenemos derecho a nuestra bioseguridad, y también ese paciente que sufre también tiene derecho a tener una buena muerte. En este momento, la doctora Eliana Amarilla les va a hacer la presentación de los disertantes de esta noche. Buenas noches, doctora Elian. Dejo a tu cargo la palabra. Muy buenas noches, doctora Estela Torres, profesor doctor Enrique de Mestral, doctor Humberto Mazzotti, profesora doctora Miriam Riveros Ríos. Explicando un poco la temática, va a consistir en la exposición de 10 minutos de cada docente, de las presentaciones y de los lineamientos generales que ellos nos van a presentar en la fecha, y posterior al término de esta presentación vamos a hacer las preguntas que van a estar levantando nuestro auditorio a través del Facebook. Entonces, para iniciar la jornada de la fecha, le presento al profesor doctor Enrique de Mestral. Él es miembro de la Academia de Medicina del Paraguay, miembro de la Comisión Nacional de Bioética y profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas, magíster en bioética. Posterior a la presentación del profesor que nos va a hablar sobre aspectos éticos en momento de pandemia, va a ingresar el doctor Humberto Mazzotti. Él es docente y médico especialista del Departamento de Oncología y Cátedra de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, coordinador de la residencia de oncología en el Centro Médico Bautista. Su tema, cuidados paliativos y pandemia. Posterior a la charla del doctor Mazzotti, la doctora Miriam Riveros Ríos nos va a presentar sedación paliativa y aspectos éticos al final de la vida. La profesora doctora Miriam Riveros Ríos, profesor de bioética de la Facultad de Medicina, ella también es miembro de la Comisión Nacional de Bioética y presidenta de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Con esto les queremos decir que le hemos llamado a las personas más entrenadas para estos temas en este momento tan difícil que estamos aprendiendo a convivir todos, y que sabemos que el trabajo en equipo y multidisciplinario
va a hacernos llegar al buen puerto que es servirle a los demás y asistirle a nuestros queridos y futuros pacientes tal vez. Entonces, con esto le doy la palabra al profesor Enrique de Mestral. Buenas noches y adelante y gracias por estar, profesor. Muy buenas noches, la doctora Estela y doctora Elian. Les agradezco mucho la invitación. Quiero abrir esto. Bueno, vamos a tratar un poco algunos temas de la bioética en este contexto de pandemia. Ustedes saben que la bioética se ocupa de la conducta humana en temas de la vida y la salud. Y ahora vamos a ver esta conducta que tendríamos en caso de que nos venga una avalancha de pacientes y que los recursos sean escasos. Entonces tendremos que adaptarnos a lo que sería una economía de guerra, que no es la situación habitual que tenemos hasta hoy, por lo menos, gracias a Dios. Tenemos que tener en cuenta el respeto por los derechos humanos como la vida, la dignidad, la no discriminación y la libertad de las personas. La justicia exige atender a todos según lo que le corresponda, según lo que le corresponda. La restricción de la libertad que tenemos ahora de desplazamiento, de reunirnos, etcétera, está fundamentada en el peligro de cada uno como posible vector. Las decisiones políticas deben tener un fundamento científico, además de inspirarse en la ética y guiarse por ella. Vemos que el diálogo debe ser entre la ciencia, la epidemiología, la política, el derecho y la ética. Hay temas que resolver como las prioridades, la inmunidad colectiva, la asignación de recursos. Proceso de la toma de decisiones en situaciones extremas y con escasos recursos. Los profesionales y la institución deben cambiar el enfoque de la atención individual a una visión de salud pública. Puede presentarse la objeción de conciencia de los profesionales o conflictos entre ellos. Del estado en que llega. Estas son las cosas que tenemos que considerar para asignar los recursos o ofrecer los servicios de envergadura. La gravedad del estado en que llega, el estado de salud previo, la edad, la comorbilidad, la funcionalidad previa, la pérdida de la autonomía que tenía antes de este evento, el deterioro mental previo. Prácticamente estamos evaluando la posibilidad de recuperación. Ustedes ven que la edad es uno de los factores, no hay un límite de edad en el que ya no pueden acceder a tales servicios, por ejemplo. Hay que tener en cuenta muchas otras cosas, como ven ustedes. Las opciones que podemos ofrecerles, la sala común, la terapia intensiva, la respiración asistida. Hay que comunicar a la familia las indicaciones para terapia y la posibilidad del retiro del apoyo extraordinario para pasar a un de cuidados paliativos. Eso hay que explicar a la familia, que es posible según la evolución que tenga el paciente en terapia o en el respirador. Explicar también las contraindicaciones para el ingreso a la terapia según el estado en que se encuentre. Puede ser un paciente muy deteriorado, previamente muy dependiente, con una demencia, en fin, con desnutrición. Entonces llega en un estado muy precario y el pronóstico es ominoso de cualquier manera. Hay que tener también en cuenta, siempre que esté consciente del paciente, el consentimiento informado, informar de lo que queremos ofrecerle, ver si hubo alguna directiva anticipada del paciente a sus familiares, por ejemplo. Lastimosamente, todavía no es un elemento legal porque hace 6 años estamos luchando en la Cámara de Diputados para sacar la ley de voluntad anticipada y la ley de cuidados paliativos y no hubo caso en estos 6 años.
no nos hacen caso. Bueno, y hubiese sido tan útil en este momento disponer de esas dos leyes. Puede venir también algún pedido de eutanasia, puede ocurrir. La implementación de la limitación terapéutico. Podemos decir, bueno, a este paciente le vamos a ofrecer todas las medidas ordinarias, hidratación, antibiótico, oxígeno, etcétera, etcétera, pero no terapia, no intubación, no reanimación, no diálisis. O sea, establecemos una limitación del esfuerzo terapéutico proporcionado al estado del paciente y al pronóstico que tiene. Los terapistas saben evaluar muy bien el pronóstico, tiene el Apache, un montón de escalas. Ellos saben muy bien evaluar la chance que tiene un paciente de recuperar o no. También podemos hablar del retiro eventual de las medidas necesarias. Desintubar un paciente, por ejemplo. Ahí tiene que participar, por supuesto, el equipo tratante, si existe un comité de bioética hospitalario, y la información a la familia. Hay que informar. Es sumamente importante, por cuestiones legales también, documentar la argumentación. ¿Por qué hacemos esto o por qué no hacemos esto? De modo que si llega al juez esa historia clínica, pueda ver que es una decisión razonada, argumentada, y no una negligencia o una omisión de auxilio. Hay temas de justicia. Existe la responsabilidad de los trabajadores sanitarios de tratar y cuidar a los pacientes. Es nuestra misión. Obligación de la institución de proveer el equipo necesario. Puede haber escasos recursos humanos y la necesidad, como en este momento están formando gente en terapia intensiva, en respiración asistida, con muy buen tino, ¿verdad? Lo están haciendo, creo que muy bien, ¿verdad? La obligación de atender las otras afecciones agudas y los ya ingresados. Pueden llegar también a un accidente vascular severo, puede llegar a un coma diabético, puede llegar, en fin, hay también obligación de atender a esta gente en la medida de lo posible. La institución debería informar por los medios a la comunidad el modo operativo frente a la pandemia. Ya se podría informar a la población cómo actuaría. Estamos hablando en caso de avalancha, que parece todavía lejos, y ojalá no llegue. Establecer prioridades, establecidas rojo, amarillo, verde, azul, pero el azul, que no tiene ninguna chance de recuperación, tiene urgencia de que se le implementen cuidados paliativos, de utilizar la morfina con ese paciente, porque él tiene también derecho a la asistencia que le corresponde, que sería su sufrimiento y que no se muera con una disnea feroz, ¿verdad? La morfina, la doctora Miriam o el doctor Mazzotti van a hablar en detalle de esto, pero es lo... Está también el principio de reciprocidad. El equipo tratante y su familia directa, así como los participantes de acciones, deben ser prioritarios para los test y tratamientos disponibles. Estamos hablando también aquí del equipo de enfermería que trabaja en terapia, los limpiadores que trabajan en terapia, tienen que ser prioritarios en caso de necesitar los test, los tratamientos disponibles. En fin, este es uno de los temas bioéticos para iluminar un poco cómo actuaríamos, la conducta humana en caso de que nos llegue esta pandemia. Muchísimas gracias y estamos a disposición luego para algunas preguntas. Nico. Doctor Mazzotti, ¿tiene usted la siguiente presentación? Sácame esta pantalla. Su micrófono, doctor Mazzotti.
Doctor Humberto, no te escuchamos, señor. Ahora sí, ahora me escuchan, Ahora ¿verdad? sí. Genial, genial. Está. Entonces, eh, bueno, está diciendo que la presentación del doctor Enrique de Mestral fue excelente y yo ahora voy a tratar de dar algunos conceptos grandes de cuidados paliativos y algunas cositas de bioética que me parecen también importantes tener en cuenta. Y evidentemente la charla va a quedar corta porque no, en tan poco tiempo no es posible profundizar demasiado, pero bueno, en las preguntas podremos profundizar algo más y también después habrán otros mecanismos, digamos, o literatura, si alguien quiere después nos puede contactar y podemos dar la literatura que sea necesario para seguir profundizando. Bien, antes de continuar quisiera decir, todos nosotros conocemos los 4 principios básicos de la bioética, ¿verdad? No maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. Estos son los 4 principios básicos de la bioética que generalmente los referimos a la relación médico-paciente, ¿no? Pero estos principios también tienen una connotación institucional y social, y yo quería retomar algo de esto porque me parece muy importante en este tiempo de la pandemia. Por ejemplo, el principio de no maleficencia, al nivel social, hay 2 principios que se derivan del principio de no maleficencia, que son el deber de no abandono, que es del paciente o sujeto de investigación. Este deber de no abandono es un deber que tiene el equipo de salud de no abandonar, nosotros como médicos, pero también es un deber de la familia, de la institución y de la sociedad. Es decir, nosotros no podemos abandonar a las personas que sufren enfermedad. Y esto es importante. No todos, como decía el profesor, van a estar en terapia intensiva. Es la atención que sea necesaria. Puede ser en domicilio, etcétera, pero es importante. Y esto es importante también que en la pandemia no abandonemos a nuestros pacientes de otras patologías, como lamentablemente un poco está ocurriendo en este momento. Por eso que es muy importante que la sociedad y las instituciones de salud y el Sistema Nacional de Salud organice la asistencia de tal forma de que no se abandonen a los pacientes con el COVID-19 o con otras enfermedades en este tiempo de pandemia. Otro principio que se deriva del principio de no maleficencia a nivel social es el principio de precaución. El principio de precaución es que nos ayuda, dice que hay que evitar cualquier mala praxis y hay que, por tanto, estar precavidos, o sea, prevenir cualquier mala praxis, cualquier cosa que pueda suceder. Pero a nivel social implica la prevención, o sea, nosotros sabemos de esta y entonces tenemos que prevenir qué es lo que puede suceder. Y esto es lo que está con muy buena sabiduría realizando el Ministerio de Salud en este momento. O sea, la cuarentena es justamente para prevenir que no pase el peor escenario, que es el que planteó un poco el profesor de Mestral, ese pico enorme de pacientes que desbordarían el sistema de salud y deberíamos elegir quién vivir y quién no vivir. Entonces, para que eso no suceda, que eso lleva a una mortalidad altísima, es que se están haciendo esta cuarentena, se están tratando de hacer todo lo posible para poner a punto nuestro sistema de salud para que, y también de lo que se dice justamente de achatar la curva en un término un poco así casero, para que no se dé ese peor escenario. Y eso es lo que más o menos estamos logrando. Ustedes saben, para los que no saben, bueno, yo tengo doble nacionalidad, yo soy uruguayo y soy paraguayo, y aquí, por ejemplo, que tenemos el doble población que en Uruguay, tenemos, sin embargo, menos muertes en este momento de la pandemia. Y esto es no quizás porque tengamos más recursos de salud, sino justamente porque estamos haciendo mejor las cosas en cuanto a la prevención. Bien. Otro principio que se deriva de los principios clásicos de la bioética, el principio de justicia, es el principio de protección, y de este principio implica que las políticas de protección de salud pública aparecen como propuestas obligatorias frente a necesidades sanitarias colectivas y permiten que el cumplimiento de las medidas de resguardo
valide ejercer un legítimo poder de disciplina y autoridad para que sean efectivas. Se justifica de esta forma que la autonomía individual a los requerimientos, someter la autonomía individual a los requerimientos del bienestar colectivo. La justicia sanitaria prevalece sobre la autonomía individual. Esto es importantísimo y esta es la base ética de todas las limitaciones que estamos viviendo en este momento en la sociedad y que es tan justo realizar. Está un poco de más decirlo, pero este principio de justicia busca proteger a los más vulnerables. Y justamente por eso es que está validado estas acciones. Bien, también sabemos que muchas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos, han puesto en alerta que hay algunos grupos de personas de la sociedad que son más vulnerables y que pueden posiblemente pasarla peor, sobre todo si se desborda la situación. Y por eso mismo es que es tan importante esta prevención y atender a estos grupos de población. O sea, no se trata tanto de que si un adulto mayor ingresa o no en terapia. Ese no debería ser el problema. El problema es que el adulto mayor no llegue a enfermarse de forma tal que necesite la terapia. Y para eso es que necesitamos que la sociedad hacer más, y estamos haciendo bastante, como decía, para que proteger justamente a estas poblaciones vulnerables. Por eso que de alguna manera estas poblaciones vulnerables, que ahí las tenemos en la diapositiva, podemos ver pacientes, perdón, pacientes, ahí vemos con discapacidades físicas o mentales, pacientes indígenas, adultos mayores, pacientes de LGBT, pacientes personas privadas de libertad o personas vulnerables por la pobreza, etcétera, etcétera. Estos son los grupos vulnerables que han sido identificados y que estos grupos, estas personas, en el caso de que la pandemia se desborde, son los que tienen menos probabilidad de sobrevivir. Por lo tanto, por eso es que es en cierto sentido falso esa dicotomía que a veces se plantea entre economía y salud. Porque si no atendemos, si no hacemos lo que estamos haciendo ahora, gracias a Dios, que es la cuarentena y la salida de la cuarentena de forma escalonada y controlada, entonces los que más van a morir son los pobres, son los indígenas, son los miembros de estas comunidades. Entonces, por eso es que es tan importante y esa dicotomía no es real. Bien, a todo esto, entonces, ¿qué puede ofrecer los cuidados paliativos ya cuando tenemos los pacientes en fase terminal por la pandemia? Y bueno, pensemos en la definición de los cuidados paliativos. Y que los cuidados paliativos, más que un tipo de medicina, es un enfoque, más que una especialidad, es un enfoque de la medicina, es una forma de ejercer la medicina y la salud que constituye, que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias al afrontar los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, gracias a la prevención, nuevamente importantísimo, y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y la evaluación y el tratamiento impecable del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Vemos, por lo tanto, que en su definición los cuidados paliativos procuran trabajar con la persona en todas sus dimensiones, física, psíquica, social y espiritual. Y ahí ya vemos la importancia, porque es importante dar a cada cual lo que corresponde, decía el profesor, dar la asistencia que le corresponde a cada uno. Y eso va a depender de todo su ser, no solo de su dimensión biológica, sino también de su dimensión psicosocial, espiritual, familiar, etc. Somos personas que cuidamos personas, y recordar siempre entonces que todas las personas tenemos distintas dimensiones a las que debemos atender. Y por lo tanto, el bien que nosotros hacemos, la terapia, tiene que mirar hacia el bien global de la intervención, que tiene que ver con todas las dimensiones que acabamos de nombrar de la persona humana, el cuadro general de la enfermedad, el momento evolutivo de la enfermedad, el pronóstico, las culturas y los valores de la persona, los deseos, si hay voluntades anticipadas, más allá si hay un documento escrito y avalado por escribano, pueden haber deseos que la familia nos puede transmitir o el propio paciente en algún momento nos puede transmitir.
tiene que ver la familia, los costos físicos, psicológicos, económicos, etc. O sea, entonces, cuando implementamos una acción, debemos de ver el bien global de esa persona. Entonces, ¿qué es el bien para esta persona? Bueno, para esta persona puede ser justo y necesario y ser un bien intubable y tenerlo en terapia intensiva, y para otra persona no. Entonces, desde el punto de vista ético, nosotros tenemos que velar por el bien global de la intervención. Pasando ya al síntoma, un síntoma muy central en esta infección, en esta enfermedad, que es la disnea. Recordar antes que nada que la disnea es un síntoma, por lo tanto es lo que el paciente siente. Y hay un concepto que, así como hay un concepto más conocido de dolor total, hay un concepto que es el de la disnea total, que implica que en la disnea, como síntoma que es, no está implicado solamente lo biológico, digamos, sino que forma parte también de la percepción de disnea, el estado psicológico, el estado espiritual, el ambiente, si es tranquilo o no, las preocupaciones que puede tener el paciente, financieras, familiares, etc. Para lidiar la disnea, evidentemente hay un montón de terapias de acuerdo a la causa de la disnea, etcétera, 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 que no podemos en este momento profundizar. Pero sí queríamos subrayar que cuando las causas no están controladas y no se pueden controlar, o aún cuando están en vías de control, muchas veces un aliado a los tratamientos es la morfina. La morfina disminuye la percepción cortical de la disnea, disminuye la frecuencia respiratoria, reduce el consumo de oxígeno, disminuye la precarga, y por todos estos mecanismos está demostrado en muchos estudios que mejora la disnea. Entonces, la morfina es nuestro gran aliado terapéutico cuando estamos procurando controlar la causa de la insuficiencia respiratoria, o cuando esa causa no es controlable y ya lo único que podemos hacer por el paciente son cuidados paliativos exclusivos. Los cuidados paliativos estarán presentes siempre como forman parte de la atención normal de cualquier enfermedad grave, como veíamos en la definición, pero cuidados paliativos exclusivos, entonces ahí haríamos en ese sentido para la disnea la morfina, es clave. Acá hay un pequeño algoritmo, pero bueno, lo podrán leer un poquito después. Yo pienso que eso se podrá pasar en algún momento en la presentación para quien tenga interés. Y saber que la morfina, como todo medicamento, también tiene efectos colaterales indeseables, como la constipación, quizás en los últimos días de vida no sea tan importante, náuseas y vómitos sí, hay que preverlo, el delirium, por eso que muchas veces ayuda un medicamento muy útil en estos casos, en estos pacientes, el haloperidol, porque controla tanto náuseas y vómitos como delirium. La somnolencia, bueno, en este tipo de pacientes no sería tan importante. La retención de orina sí, por lo tanto, tener precaución de que esté sondado el paciente, las mioclonias, la hipotensión, etc. Entonces, es importante, como cualquier medicamento, tratar, digamos, de conocer sus efectos indeseables y cómo es usualmente tratables. Bien, para finalizar, creo que podemos finalizar con esta frase de Cicely Saunders, que me parece que viene muy a tino con nuestra exposición. Dice: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo posible, no solo para ayudarte a vivir mejor, sino a vivir hasta el final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Y ahora nos acompaña la profesora doctora Miriam Riveros Ríos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y poder compartir juntos esta pasión. Gracias a la doctora Estela Torres y la doctora Eliane, que son las excelentes representantes de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Bueno, yo quería compartir con ustedes un aspecto, sobre todo al final de la vida, y vamos
a tener esta realidad probablemente en algunos pacientes que no vamos a poder salvarlos. Entonces quería hablar un poquito de qué es lo que los cuidados paliativos pueden ofrecer en esta etapa crítica y también los aspectos éticos, obviamente. Es importante aclarar esto, que existen dos imperativos éticos en toda epidemia o catástrofe. Uno, salvar la mayor cantidad de vidas posibles, de personas posibles. Y segundo, no abandonar a nadie. En estas dos posiciones morales es que nosotros nos paramos en frente a esta epidemia de COVID e intentamos dar respuesta ética y clínica. ¿Qué es lo fundamental? Es tomar dentro de lo posible decisiones basadas en datos científicos a medida que la evidencia se hace disponible. Entonces, evidentemente, en esta circunstancia estamos siempre un poco a la deriva porque todavía no existe mucha evidencia y bueno, intentamos hacer lo mejor posible. Muy importante, no hacer un juicio de valor sobre las personas al momento del triaje, que es un poquito el dilema que estamos viendo en varios países, bueno, la crítica un poquito a las sociedades médicas, y aplicar los mismos principios generales a todos los pacientes, tengan o no COVID, considerando factores pronósticos específicos según la patología. Ya la Declaración Universal de la UNESCO sobre la bioética y derechos humanos en el 2005, en el artículo 14, dice que habla de la responsabilidad social y de la salud, donde dice que habla del goce del máximo grado de salud que se pueda lograr. Se le agrega una frase referente al acceso igualitario, que es garantizar que goce sea sin distinción de raza, religión, ideología, política, condición económica o social. Cuando hablamos del máximo grado de salud, no solamente hablamos de la sobrevida, o sea, también hablamos de la muerte y de la muerte digna. Yo quería compartir con ustedes que hay varios esfuerzos de varios puntos de frente de batallas. Vemos acá que ya hay un consenso que hizo la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica, que salió hace poquito, en abril de 2020, donde ya hace una evaluación de los ingresos a terapia y varias sociedades están sacando sus protocolos. La Asociación de Paliativos también está trabajando en tener un protocolo de cuidados paliativos, que son esfuerzos importantes sobre la marcha. Pero fíjense que en otras sociedades incluso ya existen otros criterios que no son, como ven, la de terapia intensiva hace criterios biológicos. Pero otras sociedades, cuando pasa esto que decía el profesor de Mestral, una situación de guerra, de avalancha, no hay situaciones que pueda responder la sanidad, empiezan a aparecer otros criterios. Y estos son los criterios que a veces a uno le producen miedo, le produce desconfianza, ¿qué va a pasar con la sociedad? Fíjense, esto salió en una publicación donde dice, bueno, ¿quiénes son los que van a recibir soporte al final de la vida en una emergencia pública? Y pone criterios, bueno, el SOFAC, un pronóstico de supervivencia que utilizan mucho los terapistas, habla de otros criterios como dice, ganar el mayor número de años posible, habla del pronóstico de supervivencia y los divide si tienen comorbilidades, si no tienen comorbilidades, comorbilidades severas. Y otro criterio es asegurar el mantenimiento del ciclo vital y ahí los clasifican años. El profesor decía también que la edad es uno de los parámetros, pero en algunas sociedades se convirtió como en la regla. Tiene más de tantos años, no entra a terapia. Y vemos que realmente es quizás un criterio, una visión muy utilitarista de las personas. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, y que evidentemente es el área que más trabajamos, ¿qué hacemos cuando no podemos salvar? Ese primer imperativo ético, salvar la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué hacemos cuando no podemos salvar? Entonces entra un principio ético llamado la proporcionalidad terapéutica, que obliga a tomar medidas oportunas y por tanto adecuar el esfuerzo terapéutico en pacientes en quienes el beneficio real de instaurar medidas como ser la ventilación mecánica no estarían justificadas. Es importante en esta adecuación del esfuerzo terapéutico tener en cuenta el informar al paciente o a los representantes que se puede presentar este escenario. En el COVID yo creo que mucha gente ya está tomando conciencia de que si tenés la infección podés morir. Entonces tener en cuenta el escenario de incluso el retiro, no solamente el no instaurar, sino el retiro del soporte terapéutico que va a depender de la evolución clínica del paciente. También se sugiere obviamente informar al representante previamente de la posibilidad de este deterioro que es rápido y que se tengan que tomar decisiones sin que el paciente esté obviamente lúcido. ¿Y cuáles son los posibles escenarios en los cuales no podemos salvar?
Y pongo 3 por darle grandes escenarios. El paciente con una enfermedad en etapa terminal, que somos lo que la mayoría de las veces vemos en cuidados paliativos, que es un paciente en etapa terminal, bueno, es una enfermedad, un paciente con una enfermedad terminal, enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que no responde a los tratamientos específicos, multisintomáticos, de gran impacto emocional para el paciente y la familia. ¿Cómo hacemos esa caracterización? Es muy importante antes de la toma de decisiones. O un paciente con una comorbilidad y fragilidad en quien se prevé que no son candidatos según criterios de ingreso a UTI. También están todos los criterios que ya fueron elaborados hace varios años por las sociedades de cuáles son los pacientes que van a ingresar a UTI. Y tienen que ser los mismos criterios independientemente que obviamente tenga COVID. Y el tercer escenario podría ser pacientes con una mala respuesta a los tratamientos recibidos, que hasta ahora la mayoría son experimentales, pero que están en ARM y que vemos que están con una evolución muy tórpida y se prevé el deceso del mismo. En estos 3 escenarios posibles nosotros tenemos que obviamente proveer lo que decimos la muerte digna. Y aquí quería señalar algunos puntos críticos para acceder a una muerte digna. Y bueno, uno puede ser el abandono, que es que paciente de entrada dice, no, este no es candidato y ya no entra en las consideraciones de atención médica. Eso está mal. O el mal llamado encarnizamiento terapéutico o distanasia, que decimos, no, vamos a hacer todo, vamos a intentar hasta el final, no importa, y obviamente ya tenemos incluso algunas evidencias que no va a salir, igual se sigue sometiendo a un sufrimiento innecesario. La adecuación del esfuerzo terapéutico es uno de los puntos críticos que tenemos que ir considerando. ¿Qué cosas retirar, qué cosas ya no instaurar? Porque sabemos que es desproporcionado. Los cuidados extraordinarios, bueno, cuáles ya no tiene sentido, diálisis y otras terapias. Y bueno, se podría pensar en la eutanasia. Hay países que tienen considerado la eutanasia dentro de sus puntos y que para ellos es llamado la muerte digna. Entonces, en atención a estos pacientes, es obligación moral prodigar la continuidad de la atención con los cuidados paliativos, que es lo que estamos hablando esta noche, que podrán ser dados en el hospital o incluso en domicilio. Esta es una cuestión que en otros países se está pensando. Pacientes que ya se prevé, están en etapa terminal, o que su situación prevé que no va a poder entrar a ARM, deber de manejo incluso domiciliario, que implica obviamente unos recursos más avanzados. Para esto, y en la condición tal de evitar el sufrimiento del síntoma respiratorio, como es la insuficiencia respiratoria, debe proveerse lo que se llama la sedación paliativa, que quería conversar con ustedes. ¿Qué es la sedación paliativa? Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Y acá vemos que es síntoma refractario. Es aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable. Entonces, obviamente, lo que nosotros queremos proveer es el alivio de esta disnea que provoca tanto sufrimiento y sabemos que no se va a poder solucionar. Hay unos criterios para que la sedación paliativa sea considerada ética y legalmente, que fue adaptado en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y habla que primero la existencia de un síntoma refractario, que es lo que habíamos hablado, dejar constancia en la historia clínica. Nuevamente vuelvo a recalcar lo que dice el profesor Mestral, la importancia de dejar escrito ese análisis y juicio crítico, clínico, laboratorial sobre la situación del paciente. La intención de aliviar el sufrimiento. Y es muy importante, en la intención vamos a ver que está la utilización de dosis adecuadas. Si yo tengo la intención, pero uso dosis de caballo, como se dice vulgarmente, y produzco el deceso del paciente, entonces obviamente ahí mi sedación no es ética ni lícita, estoy haciendo una negligencia. Ajustar las dosis y combinación de fármacos a la disminución de la conciencia, lo que yo quiero que el paciente no perciba el sufrimiento, que esté dormido. Obtener el consentimiento informado del paciente. Nosotros en cuidados paliativos, cuando tenemos obviamente la oportunidad de conversar con el paciente de la posibilidad de llegar a la sedación, hay veces que nosotros pedimos el consentimiento del paciente y cuando no tenemos
a veces las voluntades anticipadas o herramientas legales, pero sí lo podemos hacer basado en un consentimiento y el paciente dice si quiero o no quiero que me ceden. Y obviamente la evaluación interdisciplinar, que es fundamental, la decisión en conjunto. Llegar a la sedación paliativa es una situación bastante crítica y a veces es necesario incluso la competencia en comité de ética hospitalaria que se hace tan importante en estos momentos de crisis. Y acá es importante tener la línea divisoria entre lo que es la sedación paliativa y lo que es la eutanasia, porque hay mucha confusión. Hay veces que la población general puede pensar, le pusieron a dormir a mi papá y se murió, entonces le mataron. Obviamente piensan que es una eutanasia. La eutanasia es la acción o omisión que por su naturaleza, en la intención, procura la muerte, con el fin, obviamente es piadoso, con aliviar el sufrimiento, pero la intención es matar al paciente. No se considera eutanasia un acto terapéutico que pretende aliviar el sufrimiento y que una vez juzgado prudentemente los beneficios y efectos adversos de tal acto, tenga como efecto deseado y buscado la abreviación de la vida, que es otro principio ético que se utiliza bastante, que es llamado de doble efecto, que es lo que ocurre a veces con la sedación paliativa. Nosotros, la intención es aliviar el sufrimiento, que el paciente duerma y que la enfermedad siga su curso hasta que fallezca. A veces se da el fallecimiento antes, pero no es lo buscado. Y entonces es muy importante este principio ético. También quería mostrarle un poquito, cuando le dije, hay tantas guías que están saliendo, y esta es una guía de la Universidad de Navarra, es una guía rápida de apoyo y control sintomático en pacientes avanzados con COVID-19, realmente es muy interesante, y tiene apartados como esto, el tema de la sedación paliativa que estamos hablando. Y fíjense qué importante que dice en el primer punto, asegurar que se han puesto las medidas de alivio básicos antes de tomar la decisión de sedar. Y da unos 4 puntos que son importantes. Por ejemplo, la sensación de dificultad para respirar se alivia eficazmente con dosis muy bajas de morfina. Entonces, intentar con morfina. Obviamente, el punto B dice, la angustia y la ansiedad pueden estar presentes. Como dijo el doctor Mazzotti, la disnea es un síntoma, es una percepción del paciente que puede estar aumentado por la angustia. Tiene todas estas dimensiones psicológicas, espirituales, sociales. Imagínense estar solo, apartado, sin poder hablar con la familia. Imagínense el grado de ansiedad. Entonces es importante evaluar si la disnea no está relacionada a esa ansiedad. En la mayor parte de los casos, una perfusión intravenosa o subcutánea de midazolam a las dosis que vamos a hablar después puede aliviar esta sensación de falta de aire. Y como alternativa, si no hubiera midazolam, pues se pueden utilizar otros neurolépticos como la levomecomacina, o la clorpromacina y otras drogas. Entonces aquí muestra una tabla sencilla. Fíjense qué pocos recursos se necesitan para una sedación paliativa. Midazolam, morfina, buscapina. La morfina, que dijimos que disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la disnea, la percepción, tiene todos esos efectos que ya habló el doctor Mazzotti. El midazolam tiene el efecto de disminuir el estado de conciencia. Y la buscapina se utiliza para disminuir todas las secreciones bronquiales que a veces producen un ruido desagradable y bueno, toda sensación de ahogo que puede producir, o ya la etapa final que llamamos los estertores premortem. Entonces fíjense, son 3 fármacos básicos que se necesitan para la sedación. No voy a entrar en detalle cómo se hace la titulación, cómo se hace el aumento de las dosis, ¿verdad? Pero tener en cuenta que siempre hay dosis llamadas de rescate, o sea que se pueden ir aumentando las dosis, ya sea midazolam o de morfina, si vemos que el paciente no está confortable. Hay toda una escala que se utiliza para evaluar el estado de conciencia y la respuesta a los tratamientos. Entonces, obviamente, esto como también es todo un pantallazo grande de lo que sería la sedación paliativa en este contexto de una epidemia, en el contexto de pacientes que no tenemos cura, no existe la cura. Entonces sabemos que tenemos que prepararnos para salvar la mayor cantidad posible, pero así también no abandonar a nadie y prodigar una muerte digna con los cuidados paliativos. La pregunta es si nosotros estamos preparados para estos 2 escenarios. Se están haciendo esfuerzos enormes de conseguir más camas hospitalarias, más respiradores, pero también tenemos que ir viendo este escenario que ojalá no sea mucho, pero que van a haber casos de pacientes que van a requerir los cuidados paliativos. Hace poco falleció una de las pacientes que falleció por el COVID en Paraguay, tenía 92 años. ¿Sí? Entonces, bueno, no estoy al tanto de la situación, pero probablemente ella hubiese necesitado o recibió los cuidados paliativos, no sé, ¿verdad? Pero vamos a tener esta situación. Entonces, creo que es
momento de empezar a hablar estas cosas, de empezar a pensar cómo lo hacemos y trabajar en equipo, que es lo que siempre queremos. Bueno, agradecerles en nuestros dos idiomas oficiales y como el ñandutí, hacer una red que realmente podamos trabajar todos en conjunto, coordinados y ser armoniosos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Y cedo la palabra al doctor Hugo Celauro, quien es nuestro vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y un internista de larga trayectoria, para que nos haga la primera pregunta. Adelante, doctor Celauro. Buenas noches. Muchas gracias a los panelistas por tan excelente propuesta de formación de esta noche. Y la primera pregunta que quisiera hacerles a todo el panel es la siguiente. Tenemos nosotros información que están manejando los españoles sobre la manera en la cual clasifican los pacientes allegados. Al llegar a la urgencia, estos pacientes son clasificados según códigos amarillo, rojo y azul, como mostró uno de los slides. Pero el paciente que me llama la atención cuando escuché la charla de una doctora española era el paciente que ellos clasificaban como negro. Era un paciente al cual no solamente no le hacían cuidados paliativos, sino que le dejaban al final del proceso para eventualmente, cuando hayan terminado con todos los demás pacientes, recién le iban a atender a ese paciente. Si pudieran explayarse sobre ese tema, por favor. Bueno, Sí. podría Ah, decir unas palabritas. Bueno, ese código negro acá en nuestro medio yo no he escuchado, por lo menos acá, ¿verdad? Pero digamos, si vemos en el triaje, definimos rápidamente, con la experiencia, uno se puede dar perfectamente cuenta que es un paciente que no tiene ninguna chance de recuperación. No cuesta gran cosa en ese triaje indicar pequeñas dosis de morfina, 2 miligramos subcutáneos, pero es una pizca de una... La jeringa de insulina tiene 1 mililitro y tiene 10 miligramos. Se carga en la jeringa de insulina y se le da 2 miligramos, 3 miligramos subcutáneos. Eso no cuesta gran cosa indicar y puede hacer una diferencia enorme. Y se pone 3 miligramos cada 4 horas y con eso el paciente no va a ir de cualquier manera muy lejos por su estado evolutivo que tiene, pero yo creo que dejarlo sufriendo con disnea enorme, pudiendo hacer algo ya rápidamente para aliviarlo, me parece lo más correcto. Así mismo, como dice el profesor Enrique, una ampolla de morfina sale de 7.000 guaraníes. O sea, de costo económico no va a ser oneroso para el Estado. Por eso decía, estamos preparados para esto. Hacer equipos de enfermeros auxiliares que le administran a estos pacientes. Veíamos incluso las imágenes no recuerdo qué país, que estaban gente en la calle con sus oxígenos. Entonces yo creo que realmente, ojalá que no nos toque, pero si nos toca, que podamos proveer a todos el alivio mínimo, lo más digno para cada persona, por más que sabemos que ese paciente no va a salir. Yo creo que lo que dice el profesor es totalmente fácil de hacer, subcutáneo, lo hacen familiares, le enseño cómo administrar a sus familiares sus medicamentos, así que no es nada extraordinario prodigar eso. Doctor Mazzotti, ¿quiere agregar algo más? y no, yo creo que bueno, se aprende de lo malo y de lo bueno de lo demás, ¿verdad? Yo creo que de los países del sur de Europa, sobre todo tenemos que aprender lo que no hay que hacer. Y en ese sentido me parece que este es un ejemplo de lo que no hay que hacer, abandonar al paciente. Como decía el profesor de Mestral, pequeños gestos de atención no van a cambiar la vida ni la situación y se pueden hacer. Creo que hay que preparar los equipos, hay que tener gente preparada para esto y que de alguna manera se pueda, de alguna manera, ver quién se ocupa de los más graves y quién se ocupa de estas personas que tienen también necesidad de atención, aunque no tengan esa posibilidad de recuperación.
Doctora Estela Torres, si quiere hacer una pregunta, por favor. Sí, yo quisiera decir primero que me encantaron las 3 exposiciones. Creo que es un momento muy oportuno y me gustaría profundizar un poco en el significado de no abandonar al paciente. Hasta dónde no abandonar, porque en este momento se está viendo un fenómeno que sale una resolución del ministerio donde habla que las personas mayores de 60 años con comorbilidades pueden dejar de asistir a sus trabajos. Y sabemos que el médico a los 60 años, sobre todo si goza de cierta salud, tiene una lucidez mental, constituye un personal muy valioso por la experiencia que ya tiene acumulado por los años de trabajo. Entonces, particularmente en el hospital donde estoy ahora, un gran pool de profesionales de blanco, médicos, me voy a referir a los médicos, se han, digamos, se han, digamos, acogido a esa resolución. Entonces es como que sí hay un abandono, no solamente, si podemos decir, a los pacientes, sino también a los médicos jóvenes que necesitan de esa experiencia, de ese liderazgo en momentos como estos. Entiendo que esta situación es muy peculiar, que es la primera vez para todos. Estaba hablando con mi profesor, el profesor Velázquez, que muchos lo conocen, y yo le dije, profe, dígame, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, Estela, no sé, yo nunca viví una situación como esta. Entonces, es como para todos es nuevo, dejamos un poco huérfanos a los pacientes, dejamos huérfanos a los colegas más jóvenes. Hay una situación así muy, muy difícil en este momento. Quiero saber qué piensan ustedes desde el punto de vista de la ética, porque acá no solamente hay un abandono de pacientes, sino también a los profesionales, digamos, con menos años de experiencia. No sé si empiezo yo, ¿sabes? Como soy el más viejo. Por favor. Seguramente que me toca a mí este tema, ¿verdad? Bueno, efectivamente, no se puede prohibir a nadie ejercer la medicina de acuerdo a la edad que tenga nomás. No hay un límite para ejercer la medicina, no hay. Bueno, en la función pública, no sé, tal vez haya algún límite actualmente, ¿verdad? Pero no se le puede tampoco exigir. Ahí está un punto demasiado importante. ¿Hasta qué punto los médicos en general, los jóvenes y los viejos, tienen la obligación de estar al pie del cañón cuando que están arriesgando su salud y su vida y la salud de la familia también, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en situación de guerra. Por un lado, tenemos la obligación de atender a nuestros pacientes. Por otro lado, no se le puede exigir un riesgo enorme, ¿verdad? Y yo considero y quiero dejar constancia de que los médicos que están en primera línea constituyen una actitud heroica. Es heroico. Es arriesgar su salud, su vida y la de los suyos por cumplir su deber. Pero no se puede exigir, porque, bueno, en la guerra, por supuesto, están bajo bandera y alguien deserta y se le mete un tiro, ¿verdad? Bueno, es diferente también ser soldado bajo las armas y bueno, pero en este caso es muy delicado porque yo más bien quiero reconocer el mérito que tienen los que están en primera línea. Así que
no puedo dictar cátedra, ¿verdad? Porque estas cosas son tan delicadas y entra tanto la conciencia de cada uno y el coraje, la fortaleza de cada médico, ¿verdad? Y las enfermeras, hablar que están bien cerca. No sé si tienen alguna otra opinión, les escucho con mucho gusto. Yo no tengo otra opinión, pero quiero comentar, por ejemplo, volviendo a mi doble nacionalidad, que en Uruguay, por ejemplo, están llamando a los médicos mayores, supongo que no es obligatorio, a los que estén en condiciones, que están jubilados para hacer telemedicina y dejar a los más jóvenes para que esa actividad para que atiendan a los pacientes en forma más directa. Doctora Miriam, ¿tu opinión? Sí, bueno, realmente lo que decía un poco la otra Estela, la verdad que se quedan un poco solo los jóvenes y quizás los demás, formación y conocimiento, pueden aportar muchísimo, pero están en riesgo, lo que decía el profesor. Yo creo que hoy en día la tecnología nos da esto, lo que decía la telemedicina puede ser una ayuda importante para los otros médicos. Yo creo que hay un concepto de diferenciar lo que es abandono de lo que es la imposibilidad de ofrecer una mejor terapia. Y recuerdo un ejemplo que dieron en esta circunstancia con el bombero. El bombero está viendo una casa en llamas, quiere salvar a todos los que pueden, pero sabe que llega un punto de que está quemando, digamos, la casa, que entrar implica su muerte. Y ese ejemplo me pareció muy importante en el hecho de que hasta qué punto yo puedo arriesgar mi vida por el otro que tampoco a lo mejor va a salir. Es un poquito cruel, ¿verdad? Pero es importante que el equipo médico se pueda cuidar, porque es lo que está pasando en muchos países. Muchos médicos están enfermos o en cuarentena y se va mitigando o sea, menguando, digamos, la cantidad de médicos posibles, ¿verdad? Entonces, es bastante complejo. Entonces, abandonar sería andar a tu casa a morir y no te doy nada, ni un medicamento, o no le doy respuesta al médico que necesita una formación. En cambio, no poder dar más por la condición, yo creo que es la imposibilidad de entrar en la casa en fuego. Por ahora me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Sobarzo, bienvenida, y te cedo la palabra para hacer la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches a todos. Excelente exposición. Felicitaciones a la doctora Miriam, al profe. ¿Cómo está, profe? Al doctor Humberto. Súper instructivo todo. Y la verdad que tenemos muchas dudas, sobre todo en cuanto a la ética, como ya dijeron, ¿verdad? Y una pregunta para no así a dar muchas ideas, porque en realidad surgen dudas, surgen miedos, surgen incógnitas, ¿verdad? Pero como el doctor Hugo justo mencionó el tema del triage, realmente estuve viendo algunos videos donde hablan de justamente el triage gris y negro, ¿verdad? Así en la práctica, porque se está viniendo esto y nosotros vamos a ver, se va a venir el pico y vamos a ver bastantes pacientes. ¿Ustedes recomiendan que tengamos, por ejemplo, una sala de cuidados de pacientes paliativos en esta pandemia, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil en la práctica, en el triage, hacerle morfina, por ejemplo, a un paciente, porque los pacientes van a llegar, los familiares van a llegar con sus pacientes mayores, pacientes más de 70, pacientes de 80 años, y sabemos que no vamos a poder proporcionarle todo lo que idealmente querramos hacer. Entonces, no va a ser fácil un escenario donde en el triage nosotros podamos administrar morfina, por ejemplo.
Entonces, según la experiencia de ustedes, porque estamos viviendo una catástrofe, como dijeron en otras charlas, ¿verdad? Entonces, es recomendable, si existe espacio físico, tener una sala como de cuidados paliativos para poder ahí entrenarle al personal de enfermería y a los mismos médicos que vamos a estar en primera línea para poder proceder y que sea un poco más humanitario, más ético, el cuidado al final de la vida, ¿verdad? En esta misma pandemia. No sé quién puede Bueno, de hecho tomar la que, posta. sí, recuerdo que un gran paliativista, el doctor Eduardo Bruera, decía que al lado de una terapia intensiva tiene que estar una unidad de cuidados paliativos, porque la realidad en todas las enfermedades es que existe el paciente que se va a curar y el paciente que no. O sea, que no se podría concebir, en nuestra realidad con todas las enfermedades crónicas y demás que no van a sobrevivir, es solamente pensar en salvar y no pensar en una muerte digna, ¿verdad? Los cuidados paliativos. En este momento me parece que es fundamental tener esa salida para el paciente que no va a entrar a RM, pues sabemos que va a tener una gran dificultad respiratoria, va a fallecer así. Y poder proveerle esto, ¿verdad? Los cuidados paliativos, todo el confort, la disnea. Y bueno, yo creo que los servicios tienen que ir trabajando en eso. De hecho, que bueno, en hospitales clínicas vamos a empezar a trabajar nosotros en protocolos de sedación paliativa y en tener unas salitas para cuando esos pacientes lleguen con todos esos escenarios que había puesto, era paciente que ya está en etapa terminal, que está con muchas comorbilidades, mucha fragilidad, o el que no responde, tenemos que sacarle de la máquina porque sabemos que no va a responder y hay otro paciente que está necesitando. Entonces, yo creo que sí. Ojalá que todos los servicios puedan tener eso. Doctor de Mestral. Y sí, por supuesto, es una negligencia de todos los servicios no tener, salvo el INCAN, que tiene su sección de cuidados paliativos. Clínicas también tiene su pequeño departamento, pero son 2 o 3 personas que no se puede hacer frente a avalancha de pacientes. Y en clínicas hace muchos años ya estamos solicitando por lo menos una sala, por lo menos que exista algo de cuidado paliativo. Tenemos un equipo itinerante, van a todos los servicios a ver los pacientes ya en situación terminal, digamos, pero es una vergüenza. La Facultad de Medicina nunca hizo un consultorio de geriatría, siendo que la mitad probablemente de los pacientes internados sean mayores, ¿verdad? Y tampoco un servicio de cuidados paliativos. Hicimos miles de proyectos y nos prometieron 1000 cosas y no se realiza. Y en IPS yo no sé si existe un servicio de cuidado, no creo que hay también un equipo itinerante, creo que no un servicio. Y llegan estos momentos donde no tenemos ley de cuidados paliativos, donde no tenemos ley de voluntad anticipada, no tenemos servicio de cuidados paliativos y vamos mal preparados, ¿verdad? Porque es injusto no ofrecer a los pacientes algo tan sencillo, mucho más barato que la terapia, como los cuidados paliativos. Gracias, profesor Humberto. Tu visión, por favor. Tu micrófono. No, yo creo que sí, o sea, y es un debe que tenemos en el hospital de clínicas que estamos tratando de ver eso, digamos, de crear estos protocolos y formar a los médicos y enfermeras, digamos, para esto, y seguramente sería muy útil que en estos principales lugares de atención haya una salita, aunque sea para este tipo de pacientes, donde ya se sabe que ese paciente no tiene criterios por múltiples motivos de ingresar a terapia o a otro tipo de tratamiento más importantes, o sea, más intensivos, y que bueno, que estará en un lugar donde se le brindará atención, alivio que sea necesario. Me parece es una idea brillante. Doctora Patricia, si querés hacer la siguiente pregunta relacionada específicamente al tema o querés agregar algo más.
No, me encanta la respuesta de los tres, ¿verdad? Y ahí está la directora del Hospital Nacional, la doctora Estela, la directora médica que me va a apoyar en esto, supongo, ¿verdad? Para tener una salita también ahí para hacer cuidados paliativos y entrenarle a nuestro personal para poder hacer la sedación, para poder ofrecer los cuidados mínimos, ¿verdad? Porque es muy difícil en realidad expresar todas las dudas que uno tiene. Y otra pregunta también es, porque sí vamos a estar expuestos, ¿verdad? Pero en un escenario ideal en donde tengamos todos los elementos de bioseguridad, igual todas las premisas están dadas o están orientadas a que hay que hacer lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo, no examinar al paciente, no estudios complementarios, no análisis laboratoriales, ¿verdad? Y personalmente tengo muchas dudas, ¿verdad? Porque hasta dónde es nuestra obligación no hacer nada y mirarle al paciente, ¿verdad? En un escenario ideal, y esa es mi pregunta, y que no sé si alguien me puede responder, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo que podamos, porque por eso somos médicos, ¿verdad? Para eso le vamos a internar al paciente. Por más de que sepamos que el virus es súper virulento, que la transmisión se hace en segundos, si es en un escenario ideal de que contemos con todos los mecanismos, con todos los elementos de protección personal, tenemos que hacer, ¿verdad? Y en el otro escenario, como ya dijeron también, hasta dónde llegamos y cómo podemos transmitir que no vamos a estar practicando una mala medicina si para un paciente y no tenemos los elementos de protección personal para poder proceder. Porque son muchos médicos jóvenes que van a estar en primera línea, a quienes nosotros tenemos que transmitir primero seguridad y segundo proporcionar protocolos específicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos orientarles, darles seguridad y sobre todo transmitir de que no van a estar haciendo una mala medicina por no poder proceder a una reanimación puntualmente, ¿verdad? Si es que no tenemos los equipos de protección. Doctora Miriam, profe. Miriam, una cosita corta nomás. Yo creo que sería bueno de alguna manera ilustrar a los médicos que están en las urgencias sobre los criterios de terminalidad objetivos, son cosas objetivas, de diferentes sistemas. El sistema respiratorio tiene sus criterios de terminalidad. El sistema cardiovascular también tiene. La funcionalidad hepática también tiene criterios de terminalidad. Renal también, si no hay diálisis, puede estar entrando en una fase terminal, ¿verdad? Tiene 6, 7, y no hay de diálisis, pues entrará en una etapa terminal. O sea, ilustrar sobre los criterios de terminalidad por sistema. Entonces no es una impresión así de cada uno, sino que hay parámetros claros de terminalidad en cada sistema. Enormes, ¿verdad? Que ya no tiene. Bueno, eso es importante que conozcan estos criterios para actuar y sobre todo asentar en la historia. Con estos datos, este paciente no amerita una intervención muy fuerte. Miriam, doctora Miriam. Bueno, yo creo que podemos analizar desde dos puntos de vista, incluso éticos, esta pregunta que realmente genera tanta ansiedad, ¿verdad? En todos nosotros, ¿verdad? Porque entre que es nuestro deber de cuidado y bueno, a veces caemos en esta cuestión ya medio suicida, ¿verdad? De cuidado. Entonces yo creo que está el principio de justicia, y es dar a cada uno lo que corresponde. O sea, el paciente se merece cuidado, pero también nosotros nos merecemos el cuidado. Entonces, dentro del principio de justicia estaría el cómo cuidamos bien y cómo nos cuidamos bien, ¿verdad? Y esto lleva a lo que decimos el deber de cuidado. Y ahí es muy importante, obviamente, las personas con más experticia, que hay veces que los médicos jóvenes, bueno, en el afán de querer salvar al otro, hacen cosas imprudentes, ¿no?
y un médico más expertise le va a decir, mira, esto no es loco lo que estás pensando hacer, ¿verdad? Recuerdo una charla muy interesante que nos hablaba un rescatista de toda la crisis moral que él tuvo cuando tuvo que ser bajado en un arnés, en un helicóptero, una persona que estaba atrapada en una rama, en un arroyo, una cosa así tremenda, ¿verdad? Y él estaba abrazándole a esta persona que estaba a punto de ser ahogada y para poder levantarlo en el aire, pero tenía la pierna atravesada, ¿no? Y su superior le dijo, soltale, porque no le podía salvar. Y él, que no se resignaba a no salvar a esta persona, porque dice, no, ¿cómo no voy a hacer esto? Se quedó aferrado a esta persona y lo que hizo fue partirle en dos. Igual murió esa persona. Entonces es muy importante que también, en esto que decía el profesor Mittal, reconocer cuándo es un paciente que está en etapa terminal y poder reconocer que va a fallecer, ¿no? Y no hacer cosas imprudentes como la reanimación. Cada vez hay más evidencia que reanimar a un paciente COVID genera un riesgo enorme en el equipo y que hay ciertos protocolos que dicen no se reanima al paciente con COVID. Entonces yo creo que está el principio de justicia, el deber de cuidado y obviamente de poder dar ese soporte de lo que es la formación. Cuando hay una formación sólida, como que estamos más seguros y no tenemos esta sensación de que estamos haciendo mal las cosas y el dilema moral, ¿no? Humberto. Simplemente decir que es importante, sí, creo que esta es la formación y creo que tendríamos que ahora como Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos ponernos a disposición una vez más, porque ya lo hicimos, de formar a los médicos en estos ámbitos que trabajan en estos campos y ayudar a comprender de que tenemos que hacer las terapias para que el paciente se va a beneficiar, como decía yo esa diapositiva, de ver el bien global de la persona. Y para una persona puede que no sea la reanimación o la reanimación, bueno, no la puesta en terapia intensiva, lo mejor para esa persona en concreto. Y no es que estamos haciendo mal, estamos haciendo lo correcto cuando no indicamos terapia a ese paciente que tiene muy pocas chances de recuperación y que va a ser al final peor viendo a su bien global que ponerlo en terapia. Gracias Humberto. Para concluir un poquito esta parte. Sí, no, Estela, un ratito. Para cerrar un poquito con lo que dijo el doctor de Mestral, lo que les puso la doctora Miriam y el doctor Mazzotti, puedo sacar la conclusión que el conocimiento va a ser fundamental para tener la conciencia tranquila y obrar éticamente. Y ese conocimiento se basa específicamente en el punto de conocer la terminalidad de cada sistema y órgano. Entonces, es un bien para el paciente y también es un bien para la comunidad médica y personal sanitario que va a intervenir en ese momento. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer en tiempos óptimos ya o no tan óptimos ahora, como un consenso y trabajar en ese lenguaje universal de que en estos momentos también no sobrecargar el sistema sanitario y no exponerle masivamente al personal que va a participar en esta contienda, es también hacer vida para los demás? ¿Cómo cambiamos ese chip en estos momentos? Doctor de Mestral, por favor. Su audífono. Profe, su audífono. Su micrófono, por favor, tiene que habilitar, doctor Enrique. Disculpen. Decía si empieza Humberto o Miriam, porque no entendí exactamente la pregunta. Así que si empieza uno, voy a poder seguirle. A ver, Miriam.
Creo que todos queremos que nos repita la pregunta, Liane. Yo tampoco no entendí. En síntesis, es cómo cambiar el chip en estos momentos como para aceptar que existe la terminalidad de vida, que se va a basar en criterios clínicos, y estamos ya en contratiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos consensuar y hablar todos el mismo idioma? Yo creo principalmente, sí, escucho, por favor. Perdón, profe. Yo creo que hicimos en la Facultad de Medicina, creo que estamos terminando, Miriam, el tercer posgrado de cuidado paliativo, ¿verdad? El tercero. Sí, ya terminamos. Con más o menos 30 egresados cada año. En clínica hay varias personas entrenadas multidisciplinarios. Hay fisioterapeutas, hay psicólogas, hay médicos, enfermeras nunca tuvimos. Creo que nunca, Miriam, tuvimos enfermeras. No entiendo por qué las enfermeras no siguieron nunca el curso, ¿verdad? Bueno, lleva un tiempo la formación en cuidados paliativos. Yo no sé, pero se podría hacer también una formación acelerada, así como están haciendo para las terapias, ¿verdad? Las cosas grandes para formar a médicos en este momento. Tal vez se pueda hacer un pequeño curso para todos los que están, sobre todo en los servicios de urgencia, es decir, para todos los que quieran escuchar, ¿verdad? Pero tal vez se pueda dar unos criterios así objetivos de terminalidad para que conozcan rápidamente y por favor que implementen los cuidados paliativos, que es cuestión de indicar cosas sencillas. Pasa esa salita y se le indica cosas sencillas y ya no se ocupa más en realidad. El médico está en otras cosas más, digamos, entre comillas, más provechosas, pero ya tiene su indicación mínima para un confort de fin de vida. Yo creo que me parece, es una manera. Miriam. Hace poco en un webinar de cuidados paliativos entre paliativistas decíamos que esta pandemia va a hacer que los cuidados paliativos salgan del closet, ¿verdad? En el sentido de que, a ver, nos conozcan un poquito más y que podamos entender, esta epidemia nos muestra de que hay enfermedades incurables, o sea, esto hasta ahora no tiene cura, ¿no? Y que la gente se muere. Entonces, que necesitamos, queremos, nadie quiere morir mal. Entonces, un poquito poder reconocer que esta es una patología y están tantas. El cáncer es más conocido, pero hay un montón de otras patologías que, si bien no están así de forma catastrófica o muy publicadas, la gente muere muy mal, la sufre muchísimo con dolor, con disnea, con náuseas, con un montón de otros síntomas. Y que vemos que paralelo al cuidado curativo tiene que estar el cuidado paliativo. No podemos desconocer esta realidad y bueno, ojalá que, como dice el profe, ahora pensemos en trabajar en conjunto entre las sociedades, armar mini cursos de sedación paliativa. Es algo, como ustedes ven, los medicamentos son pocos, realmente es relativamente sencillo, pero hay que entrenarse. A aprender a hacer la vía subcutánea. Nosotros, ¿cuántos pacientes hemos sedado a domicilio? Sin necesidad de tener ni bombas ni equipos muy estrafalarios, ¿verdad? O sea, realmente es cuestión de formación y bueno, antes que nada es reconocer la necesidad que ahora creo que se está dando y para nosotros lastimosamente esta pandemia es una oportunidad de poner sobre la mesa esta gran falencia que tenemos en el mundo y Paraguay, que estamos atrasadísimos en toda la región, atrasadísimos en ley, en programas, en equipos, en recursos humanos. Humberto. Sí, yo no tendría mucho para agregar, pero me parece que sí. Y este medio que estamos usando ahora creo que es también un medio que podemos trabajar a través de él, digamos, para llegar al mayor número posible. Creo que es muy importante, como dijeron en un momento, formar a los médicos y fundamentalmente, o también a las enfermeras, porque finalmente quien administra la morfina, el midazolam, que hace una sedación paliativa es la enfermera, y quien la ejecuta es la enfermera, y tiene que estar formado y tiene que ser consciente, no tiene que saber que eso no es eutanasia, tiene que saber que eso es lo mejor para ese paciente, para esa persona en ese momento, y entonces es me parece importante la formación de enfermería para que esté consustanciada con las decisiones terapéuticas y trabajar en equipo. Creo que como en todo lugar tenemos que aprender a trabajar en equipo, también en esto. El terapista, el paliativista, el enfermero, el médico, el kinesiólogo, etc.
Gracias. Estela, te cedo la palabra para la pregunta. Sí, no, yo quiero volver un poco atrás con lo que dijo Patricia, que crea una situación un poco que estamos desacostumbrados a tener que verlos al paciente así en forma mínima, no pedirle todos los estudios que quisiéramos pedir. Inclusive hemos escuchado que en terapia intensiva, el paciente que entra en terapia intensiva ya no hacer muchos estudios tipo resonancia, tomografía, por el riesgo de la infección del contagio para el personal sanitario. Y quiero ilustrar una situación que se produjo hace poco en el hospital donde trabajo, donde se le hizo una reanimación a un paciente respiratorio sin las medidas de bioseguridad, teniendo todo a mano como para hacerlo. Por suerte no era un paciente con COVID, nos sirvió de entrenamiento para mejorar. Cuando hacemos una reanimación, generalmente entra un equipo entre 5 y 8 personas. Ahora nosotros damos las indicaciones que tienen que reanimar, que el equipo que tiene que reanimarlo primero, el líder del equipo, tiene que ver que se tengan todas las medidas de bioseguridad para tomar la decisión de reanimar o no a ese paciente. Y eso está bien. Eso me gustó mucho el ejemplo que dio la doctora Miriam del bombero, donde debe primar el principio de justicia. O sea que el que va a auxiliar tiene que protegerse también. O sea, nosotros no podemos estar fuera de ese principio de justicia y tenemos que introducirnos en la mente que en este momento vamos a hacer una medicina un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y le suelo decir a la doctora Patricia, que es la coordinadora de la contingencia COVID en adultos en el Hospital Nacional y trabajamos muy de cerca, le suelo decir, vamos a tener que asusar nuestros sentidos. Tenemos que ser otra vez como los clínicos de antes, donde la observación y tal solamente en este caso la observación y no hacer más examen físico. Y eso creo que no está mal. Es lo que se debe hacer por una cuestión de bioseguridad y tenemos que entender y quedarnos tranquilos que estamos haciendo bien las cosas. En la situación actual y con todos los medios de comunicación que tenemos, creo que de COVID sabemos bastante, no sabemos todo, cada día nos sorprende con algo, pero sí tenemos mucha información como nunca desde enero en que empezaron a aparecer los casos hasta el día de hoy. Hay un montón de información que cada día nos ilustra, por lo tanto estamos bien en información y hagamos como debe ser y no sentirnos mal porque no podemos pedir los análisis necesarios, no podemos examinarlo al paciente como normalmente lo hacemos, asusemos nuestro sentido y usemos el juicio clínico. Y cuando tengamos que tomar una decisión de no ingreso a terapia intensiva por las comorbilidades del paciente o porque creemos que ese paciente no va a tener chance, pues decidamos eso, hablemos con la familia y que ese paciente tenga, como se dice, una buena muerte. No sé qué dice el profesor de Mestral. Un ratito. ¿Va a contestar esta pregunta el profesor de Mestral? Después, por cuestiones de tiempo, termina haciendo la pregunta el doctor Hugo Celauro, como para hacer el cierre de la charla, porque estamos llegando al límite de tiempo. Si doctor de Mestral puede ilustrarnos, por favor. Gracias. Sí, en dos palabras, efectivamente no se puede examinar, en caso de avalancha, se puede presumir que son COVID, ¿verdad? Entonces, no se le puede exigir al médico que haga una semiología pulmonar completa, ¿verdad? Que esté respirando profundamente y nosotros detrás escuchando y
En caso de avalancha se puede presumir que son COVID y estamos en situación de guerra, no se puede hacer la misma semiología. Estamos limitados por el peligro para el equipo. Y sí, yo creo que va a ser una situación muy desagradable no tener que hacer lo que aprendimos a hacer, ¿verdad? Pero en fin, es una situación que no conocemos todavía no nos toca la avalancha todavía y veremos cómo, tal vez ya se sepa cómo actúan en otros lados y efectivamente actúan así abandonando a muchos pacientes, ¿verdad? Es difícil saber qué vamos a hacer exactamente. Gracias, doctor de Mestral. Doctor Hugo Celauro, por favor, su pregunta bien concreta y específica a quién va dirigido. Y por una cuestión muy importante, después del doctor Hugo Celauro, la doctora Patricia hace la última pregunta para hacer el cierre final. En ese orden, por favor. Adelante, doctor Celauro. Sí, mi pregunta va dirigida a la doctora Miriam. Específicamente, en los casos de los pacientes, cuando uno debe seleccionar el paciente a tratar en virtud de los años de vida probable de ese paciente. Ejemplo, un paciente que llega con 35 años, que tiene un cáncer terminal con una expectativa de vida de menos de un año, versus un paciente que llega con 55 años sin ningún tipo de factor de riesgo. En ese escenario es bien claro que vamos a elegir tratar al paciente de 55. ¿Qué otros escenarios nos podría ilustrar que puede llegar a pasar? Bueno, el escenario que yo había puesto en la presentación también, y que es quizás un momento difícil de la toma de decisiones para los equipos de terapia intensiva, es retirar las medidas de soporte. Si estamos viendo que el paciente no está evolucionando, vemos que obviamente no hay respuesta, y en el COVID, como dice la otra Torre, hay cada vez más información y cada vez hay más avalancha de cosas nuevas, pues si hay una evidencia que el paciente va a fallecer y no se está proveyendo una mejoría, el retirar también las medidas es bastante difícil de tomar decisiones. Pero para eso son todos estos protocolos, y como ya le había mostrado un poquito la Sociedad de Medicina Crítica, también tiene qué criterio el paciente no está respondiendo, y obviamente en la parte respiratoria no hay respuesta, cada vez más hay evidencia que hay trombosis pulmonar, y por eso que tampoco es mucha respuesta. Entonces, el escenario sería, por ejemplo, este escenario difícil de retirar las medidas, retirar vasopresores, retirar incluso las respiratoria mecánica, ¿verdad? Ahora, con respecto a la edad que yo... Doctora, es sobre todo, disculpe, es sobre todo porque históricamente a los clínicos se nos entrena para tratarle con mucho más energía a un paciente joven que a un paciente anciano. Sin embargo, en esta epidemia hemos visto que pacientes jóvenes con escasa expectativa de vida son dejados de lado con código gris o código negro contra pacientes que tienen 20 años más de edad, pero que sin embargo no tienen factores de riesgo. Es sobre todo la selección del paciente lo que me interesa que se explique. Vale. Bueno, y como le comentaba, también incluso he visto que existen cada vez más evidencia de las comorbilidades, cuánto aumenta la mortalidad de los pacientes. Cáncer, diabetes, cardiopatías. Si bien son probabilidades, genera un riesgo mayor que el otro que está sano, que no previamente sano. Entonces tenemos un grupo de pacientes de las comorbilidades, el estado funcional previo. Y hay otro punto que hay veces que no lo hacemos o no lo preguntamos porque nuestra sociedad no está preparada a lo mejor para esto. Es, quizás el paciente va a ingresar a terapia y lo vamos a poder salvar, entre comillas, pero ¿cuál va a ser el estado posterior del paciente? Hay ya evidencia cómo quedan los pacientes posterior a esta infección. Hay gente que quedó con, no sé, pregunto, no lo sé, ¿verdad? Si hay personas que quedaron con deficiencia, problemas respiratorios, ¿verdad? La pregunta que muchas veces se hace en cuidados paliativos para terapias más agresivas es, ¿está el paciente preparado para tolerar el declive físico o la disminución de la funcionalidad o la calidad de vida posterior a esa terapia? Y hay pacientes que dicen, yo no quiero vivir así después, o sea, dejar más que la enfermedad evolucione, pero no me quiero someter a algo que yo sé que voy a salir, pero voy a salir peor. Y es lo que pasa muchas veces en pacientes que, lastimosamente nosotros vemos, pacientes con enfermedades avanzadas que son metidos a terapias intensivas y salen peor. Y viven a lo mejor un mes más después de ese episodio, una calidad de vida terrible, ¿no? Entonces también creo que lo que se viene después es algo que no es fácil de valorar, pero que
pocas veces le damos la opción al paciente o a la persona de tener en cuenta eso, ¿qué va a pasar después? Sería un punto crítico también, yo analizaría más allá de quizás esta situación así medio clara, edad, patologías, el más joven, el más viejo, ¿verdad? Pero es una situación que en otras enfermedades hemos visto, ¿verdad? Enfermedades neurológicas, en las demencias, en estos declives que hacen una infección respiratoria, entran a UTI y pues salen multiinvadidos, encamados, con deterioro cognitivo, y se hace realmente un drama personal y familiar. Muchas No sé gracias, si respondí. Miriam. Hugo, ¿estás satisfecho? Gracias. Patricia, bien dirigida tu pregunta a uno de los panelistas y para posteriormente hacer el cierre. Me avisan que esta grabación va a estar completa en el canal de YouTube y de Facebook a partir del lunes para hacer después un repaso. Y tal vez comprometerla a los tres de volver a hacer una segunda o una tercera cita para hablar ya de temas bien puntuales. Patricia, adelante, por favor. Sí, excelente, doctora Miriam. Es como una continuación de lo que dijiste. La pregunta es puntual. Si bien sabemos que en Paraguay no existe ninguna legislación sobre esto, las voluntades anticipadas podríamos plantear al paciente o a la familia en un caso específico, porque sabemos que se deterioran rápidamente y si tenemos un escenario en el cual podemos plantearle cómo podemos basarnos en esto, ¿verdad? Para poder plantear las voluntades anticipadas. Para el profe de Mestral la pregunta, por favor. Bueno, normalmente la voluntad anticipada se hace con la anterioridad al evento agudo. Son voluntades expresadas ya sea por escrito, frente a escribano, o deja una nota con fecha, firma y eventualmente un testigo, normalmente anticipada. O sea, yo podría hacer hoy, tengo 70 años, podría hoy decir si me encuentro en un estado muy precario y con daño neurológico ya, y entonces que así ya no quiero entrar ni a terapia ni al respirador. Si ya tengo, en caso de que esté ya muy deteriorado y sobre todo daño neurológico, no quiero, ¿verdad? O sea, eso puede ser una voluntad anticipada, hay que escribir, o uno expresa a sus familiares, ellos saben. Yo le cuento a mi hermana, si tengo un derrame cerebral enorme, por favor, no me empujen a nada, por favor, cuidado paliativo, ¿verdad? O sea, esa es una voluntad anticipada expresada de la familia, ¿verdad? Puede ser por escrito, pero no tiene fuerza legal. Pero yo creo que si hay una expresión de voluntad del paciente claramente expresada a sus familiares, y los familiares tienen la honestidad también de contar esa y respetar también lo que pedía el paciente cuando estaba lúcido, también tiene que haber eso, porque si la familia a última hora está desesperada y dice, por favor, hagan todo. Y entonces ahí entramos en un encarnizamiento inútil, ¿verdad? Excelente, profesor. Excelente, profe, muchísimas gracias y les quiero comprometer a los tres para armar una pequeña reunión, por favor, no sé, en los próximos días para especialmente capacitarle a nuestro personal médico y de enfermería, ¿verdad? Si pueden agendar por ahí unas horitas, va a ser de muchísima utilidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo quisiera agradecerle al profesor de Mestral, a la profesora Miriam y al doctor Humberto por este espacio que nos brindaron. De hecho, que lo que más rescatamos de toda la charla es que tenemos que reaprender en tiempos difíciles, sacar lo mejor que tenemos como ser humano y aferrarnos seriamente al conocimiento, a la información y saber a qué nos estamos enfrentando, asumir de una vez por todas y volver a prepararnos. En ese sentido, de vuelta, quiero hacerles a ustedes, comprometerles públicamente en una segunda, tercera, cuarta y quinta charla que estén en forma permanente con nosotros,
porque también nos va a traer mucha paz espiritual y mental este conversatorio generalizado. Gracias Estela, gracias Patricia, gracias Hugo por estar y por hacer esta noche un día diferente. Muchísimas gracias a todos y agradecemos a todos los participantes por haberse acoplado a este nuevo planteamiento que hace la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la Sociedad Paraguaya de Cuidados Paliativos y el equipo de Bioética Nacional. Y decirles que igual que ustedes, estamos al pie del cañón, pero también queremos abrazarnos todos cuando termine la contienda. Muchas gracias y buenas noches. Queremos agradecer también al Laboratorio Zaval, que ha hecho posible que la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna pueda realizar este evento. El Laboratorio Zaval es un gran colaborador con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Bioética y Cuidados Paliativos y nos volvemos a encontrar en breve. Muchas gracias a los oyentes. Hasta luego. Chao.